¿Me confirman si me escuchan? Sí, se escucha Sí, claro. muy claro. Listo, bueno, empezamos. Buenas noches, estimados jóvenes. Es para mí un gusto poder saludarles por este medio y a la vez agradecerles por la asistencia de cada uno de ustedes a esta capacitación de vinculación dirigido a jóvenes de entre 15 a 29 años de edad. Esperando que este tema sea de interés para poner en práctica en la vida cotidiana. Pues bien, señores, voy a compartirles un pequeño PowerPoint. Estimados jóvenes, bueno, me presento. Mi nombre es Byron Rolando Tamay Puyupaxi. En la actualidad me encuentro cursando la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta charla de vinculación vamos a capacitarlos a todos ustedes sobre el tema de las normativas sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La problemática a tratar es la pornografía infantil por medios informáticos. Gaby, no vale.
Bueno, para continuar con esta charla, le vamos a proceder con el siguiente video, ¿no? Para que puedan observar y verificar cómo es esta problemática en el Ecuador. La investigación se desarrolló durante 8 meses y permitió meses y permitió a la Unidad de Delitos Transnacionales de la Policía Nacional determinar cómo operaba una red internacional de turismo sexual y producción de pornografía infantil. 2 personas fueron detenidas en Manabí, donde se había enquistado esta organización. La ciudadana bielorrusa, quien era líder de una estructura, está conformado también por ciudadanos de Países Bajos, de nacionalidad Países Bajos, nacionalidad holandesa, quienes de ellos tenían como un modus operandi internacional el realizar este tipo de actividades. Por este mismo delito en Quito, también fue detenido otro ciudadano que usaba un centro infantil para la producción de contenido sexual con menores. Identificamos que los videos son originados en este centro infantil. Tenemos indicios vinculantes que está ya en poder de Fiscalía, quienes nos va a permitir establecer un vínculo directo entre el delito en mención y también los actores y, lógicamente, la escena del delito. El accionar de la policía también llegó a la provincia del Carchi, donde otras 4 personas fueron detenidas por el delito de violación a menores. ¿Cuál era el tío paterno que había violado a su sobrina? También se pudo obtener la detención del ciudadano Miller, víctima de violación a una niña de 13 años de edad. Producto, esta niña quedó embarazada. Según los agentes, se levantaron indicios en los lugares donde se ejecutó el operativo que confirman la existencia de estos delitos de pornografía y abuso sexual a menores. Para los 7 detenidos se dictó prisión preventiva. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. La investigación se desarrolló durante... Estimados jóvenes, como pudieron ver en el video, estos casos no son aislados en el Ecuador. A inicios de agosto, la policía dio a conocer que 12 personas fueron detenidas por ser parte de una organización delictiva transnacional que operaba en el país y que se dedicaba a la producción de pornografía infantil.
Las provincias de Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí, Tungurahua y Azuay son las provincias donde se han registrado más casos de esta pornografía. Un informe estadístico de Fiscalía señala que desde agosto de 2014 hasta el 12 de agosto del 2022 se ha registrado 761 casos de pornografía infantil en escala nacional. Esos delitos comenzaron a aumentar desde el 2020 y la mayoría se registra en el 2021. Bueno, para esto, estimados jóvenes, vamos a revisar lo que es los cuerpos normativos, que nos servirán para saber la importancia para poder entender sobre esta problemática en la sociedad, que son las siguientes. La Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal. Estas tres normativas serán dirigidas a ustedes en esta charla para que puedan entender y comprender lo que se puede hacer en esta situación que exista en nuestro barrio, con familiares o amigos, o en internet o en redes sociales. La pornografía infantil, la importancia sobre este tema. Lo importante, primeramente, antes de empezar con este tema, debemos saber qué es la pornografía infantil por medios informáticos. Pues bien, son todas aquellas acciones ilegales, delictivas, antiéticas o no autorizadas que hacen uso de dispositivos electrónicos e internet a fin de vulnerar la intimidad de menores de edad, participando en actos sexuales explícitos o imágenes con contenido sexual. Entonces, ¿por qué es importante tratar este tema? Pues por el simple hecho de que en este pleno siglo XXI la humanidad ha descubierto ventajas que trae consigo la tecnología de la información, en donde se ha mantenido un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad, del ser humano. Poco a poco logró automatizar muchas de sus actividades, permitiendo proceder y poner a disposición de la sociedad una cantidad creciente de información de toda naturaleza. Con esto nos han ayudado con tiempo, recursos, con empleo de denominada inteligencia artificial, en donde se involucra el internet y las redes sociales, siendo vulnerables nuestros hijos, hermanos, sobrinos, primos, menores de edad, quienes ahora en este tiempo acceden al internet con mucha facilidad, corriendo el riesgo de contactarse con delincuentes que se aprovechan de su inocencia y son víctimas de estos delitos. Es por eso que el objetivo de esta capacitación es aprender las normativas vigentes en el Ecuador para saber los derechos que tenemos y el rol como ciudadanos, el cual es de denunciar sin encontrarnos este tipo de material pornográfico en el internet. Y no solo es en el internet, porque hay casos también que en nuestro barrio, incluso en nuestros propios hogares, ha habido casos de estos. Por eso tenemos que tener mucha precaución con nuestros familiares para que no caigan en nuestros delitos. Es por eso que, por ejemplo, yo quiero preguntarles a ustedes si han tenido casos de esta situación en sus hogares o en vecinos o en internet. No sé si me pueden ayudar contestando con esa pregunta. Sí, se ha escuchado a menudo, más que todo en los centros infantiles o en las áreas de educación. Sí, es en muchos casos que han pasado, ¿no? Y alguien más que haya tenido esos casos, o que sepan, ¿no? Bueno, nadie más. Bueno, sigamos. Bueno, como íbamos a analizar, vamos a analizar lo que es la Constitución del Ecuador. Es importante saber que, como dice en el artículo 39 de la Constitución del Ecuador, que el Estado garantiza los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de las políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios de poder público. Es por eso que les estoy dando esta capacitación, ya que ustedes como jóvenes son la pieza fundamental del Estado
quien reconoce a todos ustedes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantiza la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomenta su incorporación en el trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en capacitación como esta. Es por eso que ustedes son la clave fundamental del Estado, ¿no? Como pueden entender, ¿no? Como en este artículo que les doy. De igual manera, como estábamos hablando de la pornografía infantil, en el artículo 46 de la Constitución, el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguran a las niñas y niños y adolescentes. En su numeral 4, donde que la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Y no solo es la responsabilidad solo del Estado, es también la responsabilidad de nosotros como sociedad, que debemos proteger a nuestros niños. ¿Y cómo hacerlo? Pues denunciando inmediatamente estos delitos en contra de la integridad de una persona. Como siguiente normativa tenemos el Código de la Niñez y Adolescencia. En este código, en el artículo 50 del derecho de la integridad personal, los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física y psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles ni degradantes. En su título, de la protección contra el maltrato y abuso de explotación sexual, tráfico y pérdida de niños y niñas y adolescentes, en su artículo en su artículo 67, vamos a conocer el concepto de lo que es el maltrato. ¿Y qué es el maltrato? Se entiende por maltrato toda conducta de acción u omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, de igual forma por otros parientes como son los educadores y personas a cargo de su cuidado. Y eso se ha dado casos en nuestra familia mismo, que nuestros propios padres o nuestros propios familiares han maltratado a nuestros niños, ¿no? En el artículo 69 también podemos ver el concepto de explotación sexual. Que constituye explotación sexual es la prostitución y la pornografía infantil, que es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación por cualquier medio de un niño o niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o de sus órganos genitales con la finalidad de promover, sugerir o evocar la actividad sexual. Como siguiente código tenemos también el Código Integral Penal. Bueno, como el siguiente código, tenemos el Código Orgánico Integral Penal. En este código
En la presente charla se analiza si la pornografía infantil está tipificada como delito informático tipo penal en el Código del Ecuador. A través de esta vinculación quiero hacerles conocer a ustedes los delitos de la pornografía infantil a través de los medios informáticos, ya que estos se han incrementado en los últimos años y más en esta pandemia que hemos pasado recientemente, ya que las redes criminales dedicadas a este delito se activaron con fuerza en el 2020. Esto ocurrió, ¿por qué? Porque la pandemia del COVID-19 obligó al uso masivo de equipos tecnológicos. Los niños y adolescentes incrementaron el uso de computadoras, celulares, internet y redes sociales y se volvieron más vulnerables a estas cibermafias, ¿no? Y no solo pasó en el Ecuador, sino también a nivel mundial. La impunidad y la ausencia de estas sanciones que verdaderamente representan la justicia para la víctima se dejan ver claramente en muchos casos, como es en el Código Integral Penal vigente a la fecha en el Ecuador. Es por eso que los hechos de esta pornografía infantil están tipificados en el artículo 103 en adelante, en este código que vamos a revisar, ¿no? Como es en el artículo 103, que es la pornografía con utilización de niños, niñas y adolescentes, la persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o similitudes de niños y adolescentes en actividades sexuales, será sancionado con una pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Y estas penas se van agravando según cómo el delito sea la víctima, ¿no? Esto quiere decir que a veces cuando una víctima tiene una discapacidad o enfermedad grave y es víctima de estos delitos, se va agravando la prisión, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona tiene discapacidad, esto se va aumentando de 16 a 19 años de la pena privativa de libertad. De igual forma, la pena se agrava si el infractor de este delito es pariente de la víctima, como puede ser su padre, madre o parientes de hasta 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o también maestros. Esta pena se sancionará de 22 a 26 años. Como se dan cuenta, según cómo sea la víctima, ya sea con discapacidad o que sus padres o parientes cercanos hagan víctimas a estos niños, se va aumentando la pena privativa. Y bueno, sigamos. En el artículo 104, nos indica que la comercialización de pornografía con utilización de niñas y adolescentes, la persona que publique, comparte, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda por cualquier medio para uso personal o para intercambio pornográfico de niños y adolescentes, será sancionado con una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. En su artículo 173, contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de 18 años, siempre que la propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionado con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. De igual forma, en este artículo nos indica que según como sea el agravante, se va a seguir aumentando. Es el ejemplo cuando este delito se da con acercamiento bajo amenazas. Esto se va subiendo de 3 a 5 años. O que también la persona suplante la identidad de un tercero por medios electrónicos
también se aumenta de 3 a 5 años, ¿no? La pena privativa de libertad. De igual forma, nos indica este Código Integral Penal en el artículo 174, en la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos, la persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotos, juegos de enredo, cualquier otro medio electrónico telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. En la sección sexta de este código de los delitos contra el derecho de la intimidad de la persona y las familias, en su artículo 178, la violación a la intimidad, la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca o difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como pueden darse cuenta, estimados jóvenes, estas normativas van encaminadas a normar la conducta humana, por cuanto los actos del hombre cambian de acuerdo a la época. Y en la actualidad, en todo lugar existe un ordenador o un sistema informático o un celular. ¿Sí o no que cada uno de ustedes, todos tienen a veces un celular, una computadora, una tablet en sus hogares, ¿sí o no? Incluso sus primos, sus sobrinos, sus hijos, ya a veces alguien que aquí tenga sus hijos, ya tienen, todos tienen acceso a internet, ¿sí o no? Sí. Sí, Muy bien, joven, ¿no ven? Por eso es la importancia de esta charla, que radica en demostrar que el mal no está en la tecnología. Darse en cuenta sino que es las personas que las usan. Es por eso que con esta clase de capacitación queremos llegar a ustedes con el fin de concientizar el uso de las redes sociales y más cuidar de los nuestros. Dígame y contésteme, ¿qué pueden hacer ustedes cuando encuentren un video de pornografía infantil? Que se haya dado el caso. Cualquiera puede alzar la mano y contestar. Denunciar. Muy bien, Fabricio, muy bien. Nunca, lo más importante es no compartir, porque hay veces que hay personas que, por ejemplo, se han dado casos, ¿no? Que en redes sociales, en WhatsApp, de una chica desnuda comienzan a compartir, o videos pornográficos de una chica comienzan a compartir. ¿Y qué hacen los jóvenes ahora? Díganme ustedes, ¿qué hacen los jóvenes? Comparten en los grupos, con familiares, y eso se comparten a todo mundo. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Denunciar y no compartir. Incluso si la intención de ustedes es denunciar ese contenido, no se les ocurra compartir públicamente para comunicar al mundo porque eso es una indignación de la víctima. Tampoco lo puede guardar, porque hay veces que si comparten eso, a veces se descarga en el celular y se queda, a veces se te roba el celular, se les roba el celular, por ahí pueden bajar y pueden decir que ustedes fueron los que están haciendo cómo es la pornografía infantil, o lo que estén compartiendo los videos o fotos, ¿no? Y pueden ser víctimas y pueden sancionarles a ustedes. Lo correcto es denunciar formalmente a la policía, incluyendo, por ejemplo, podemos denunciar, incluso ahora tenemos, las web que podemos directamente, cuando encontramos una página de pornografía infantil, subirla a esa web y poder denunciar.
¿Quién me dice si viralizar es denunciar o no es denunciar ese contenido? No, no es denunciar. Muy bien, muy bien. Muy bien, Gabriela. Es importante decirles que la pornografía infantil en redes sociales, incluso bajo la intención de animar a las denuncias en masa, puede tener consecuencias muy serias, ¿verdad? Por eso tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado en el momento que nos llegue esa clase de pornografía a nuestro celular, a nuestras redes sociales. ¿Y quién me dice qué debemos hacer en nuestros hogares, no? Para evitar que nuestros jóvenes y niños caigan en estos delitos. Alguien que me indique qué podemos hacer. Podríamos transmitir estos conocimientos que nosotros ya estamos aportando con los más menores del hogar. Podríamos darles consejos y que tomen actitudes positivas y hagan un buen uso de la tecnología. Muy bien, Andrea, a eso quería llegar yo. Muy bien. Lo principal es establecer límites en la tecnología en nuestros hogares, ¿no? Y es por eso que esta capacitación que les estoy dando es para que les sirva a ustedes en la vida diaria y puedan poner en práctica. Y más que todo, ustedes como jóvenes, indicarles a sus padres para que ellos le eduquen muy bien a sus niños. Por ejemplo, podemos establecer límites en la tecnología. Porque la tecnología no es mala, porque hay cosas buenas y malas en la tecnología. Pero usarla sin restricciones tiene consecuencias reales, de eso deben darse cuenta. Cuando deba tomar decisiones sobre la tecnología, tome en cuenta lo siguiente: cada vez que permita la entrada de una nueva tecnología a su hogar, tiene que añadirle una lista de responsabilidad a cada una de esa tecnología que llega a su hogar. Puede ser televisión, computadoras, celulares, tablets. Imagínense, deben ser claros con sus hijos y con sus niños, ¿no? O sea, más que todo con sus hermanos, con sus primos, con sus sobrinos. Tienen que ser claros cuáles van a ser sus límites en la tecnología. Y como digo, díganme si ustedes han controlado, por ejemplo, a sus hermanos menores o sus sobrinos o sus primos han controlado qué es lo que están viendo en el Internet o qué es lo que están viendo en el YouTube, ¿cómo es? Y en las redes sociales, porque ahora incluso hay niños que ya tienen, por ejemplo, ya el Facebook, ya tienen una el Instagram.